Muy buenas, forofos de la cicla, y sed bienvenidos a una nueva entrega de Rodando con ellas. Un 17 de julio de 2023 nos dimos cuenta de que el podcast era un formato que estaba en constante crecimiento, pero que no había ninguno que tratase el ciclismo femenino en profundidad. Por ello, 3 chavales decidimos apostar por ello sin expectativa alguna, simplemente como amantes del mejor deporte del mundo, el ciclismo. ¿Quién nos iba a decir casi 2 años después que alcanzaría los 50 episodios? Por el camino hemos tenido entrevistas que han ido más allá del propio concepto, clasificándose más como una charla entre amigos. Hemos tenido un fiel grupo de oyentes que sigue creciendo día a día. Pero sabéis lo mejor, que esto solo acaba de empezar. Raúl Banqueri, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Bien. Además, este fin de semana pasado estuve en el Opening Weekend en las clásicas en persona y tengo ganas de contaros mi experiencia que ha sido, bueno, realmente era la primera vez que seguía la carrera en un coche de equipo, así que ha sido una experiencia muy guay. Y encima tenemos por ahí algunos audios Sí, de ciclistas a las que has entrevistado a la vieja usanza con el móvil, audio de WhatsApp y a tomar por saco. Ahí está guardado en el grupo de Rodando sí, con ellas de WhatsApp. sí, sí. Tenemos a Aurela Nerlo, la polaca que quedó segunda en la Onlohead Newsblad, que luego comentaremos que estuvo varios años en España, en el MASI, y le pregunté si hablaba español, me dijo que más o menos, y así que vais a poder escuchar por qué hizo eso en el último kilómetro jugándose la victoria de la Onlop, ese ataque tan inútil, ¿no? Al final. Bueno, inútil, pero oye, Yves Lampaert muchas veces ha hecho ese tipo de ataque en las clásicas flamencas y le ha salido bien. Igual Aurel Aner quería probar esa fórmula Lampaert, que yo creo que es el ciclista quizás más característico en ese tipo de ataques en la Flamme Rouge. Claro, Y pero sí, bueno, sí. Ahora lo comentaremos, pero cuando estás solo uno contra uno, no sorprende a nadie. A no ser que bueno, sea también eh, es verdad. Vinokurov contra Rigoberto Urán en los Juegos Olímpicos de Londres, que, que pilló a Rigoberto Urán mirando atrás a falta de 500 metros. La que dicen que realmente le compró la victoria, Vinokurov. Pero bueno, Es una de las teorías de la conspiración más significativas que hay ahora mismo en el ciclismo, la de que Urán se dejó comprar. Porque es que, seamos sinceros, es un sprint rarísimo. O sea, pégate a la valla y mira para el otro lado, como haría cualquiera. Pero no, Urán, no sé si estaba nervioso o qué, pero decidió apostar por otro tipo de fórmula en este caso. Y sin más dilación, vamos, Raúl, con esa Unlocked Newsblad que ni tú, ni yo, ni absolutamente nadie entiende cómo demonios ha tenido ese desenlace con la victoria de Lotte Klaes después de una larguísima fuga que parecía una fuga más de cualquier carrera, con ciclistas aparentemente inofensivas, pero que a la postre se acabaría llevando a la victoria. ¿Cómo viviste, Raúl, dentro del coche esa situación surrealista de que se alcanzasen los 15 minutos de ventaja para las fugadas? bueno, un poco tenso todo, pero bueno, en mi caso iba en el coche de He-Man Power Health, tampoco era el equipo que tenía que tirar. Y bueno, yo iba en un coche que adelantaba carrera para dar avituallamiento y asistencia mecánica. Y se ha dicho como que no había referencias, pero los equipos tienen auxiliares que perfectamente, o sea, que van midiendo cuando pasa la carrera, con el móvil miden el tiempo desde que pasa la fuga hasta que pasa el pelotón, y por los grupos de WhatsApp de los equipos se sabía perfectamente, o sea, se supo que el pelotón estaba llegó a estar a 15 minutos de las fugadas. Entonces, la excusa de que no hubo buenas referencias de radio vuelta y eso no vale. Y simplemente es que, pues tanto SD Works como France DJ, que parecían los equipos que tenían que tirar, ninguno quiso tirar hasta que ya era imposible, insalvable la diferencia.
no sé, creo que al final la Unlocked Newsblad es una carrera importante, pero es una carrera que se pueden permitir no ganar. Si luego ganan Flandes, Roubaix o clásicas más importantes. Entonces, tiraron la carrera, básicamente, los grandes equipos. Es que será una carrera que no es un monumento, pero no deja de ser una carrera World Tour. Y luego lo veremos más en detalle en la clasificación de los equipos, pero es que son una pila de puntos UCI que para equipos como Arkea y, por ejemplo, el Wingspace, es que es un regalo absoluto. Y es un caramelo que realmente, bueno, Wingspace es que se ha puesto a 4 puntos apenas del Laboral Cucha en la pelea por las invitaciones al World Tour, que la lógica dice que el Wingspace bajará posiciones y esa diferencia se incrementará en próximas carreras. Pero ¿quién no te dice a ti que esta situación pase otra vez? Porque es que en el fondo es la tónica de los últimos años en el ciclismo femenino, que es que nadie quiere tirar y llegan muchas fugas. Y el primer paso que hay que dar para que una fuga llegue es meter a alguna de tus corredoras. Es intentarlo. Aquí lo han intentado, les ha salido bien. ¿Pasará más en el futuro? Fíjate que yo apuesto a que sí. Y no descartaría que viésemos, por ejemplo, un escenario Roubaix 2.0. Igual no con un nombre tan aparentemente desconocido como Lotte Claes, pero es que viendo la situación en la que está trabajando el pelotón en estos momentos, no me parece raro apostar a que en la París-Roubaix va a llegar una fuga. Sí, puede volver a pasar, pero no sé, o sea, ya sería un poco ridículo. Y igual en un futuro, si está Visma con Marianne Vos, en otras carreras, Longo Borghini también con UAE, son más equipos ya que pueden colaborar, no sé, es más fácil que alguno. O sea, es que realmente es muy ridículo lo que pasó, porque a nada que hubiera puesto ese de Wors a una ciclista puede mantener la diferencia en 4 o 5 minutos y en el arreón final se, se caza. Entonces, no sé. O sea, no es tan fácil que vuelva a pasar, por lo menos en una clásica de tanto nivel. Porque la fuga que llegó en París-Roubaix hace 2 años, había una S de Wars metida, Femke Marcus, ¿no? Que luego se cayó en el velódromo. Y ese de Wars al menos dijo, bueno, yo tengo una adelante, pues no tiro. Pero es que aquí nadie tenía a nadie delante, o sea, ninguno de los grandes equipos tenía gente en fuga y aún así tiraron la carrera. Es lo más surrealista de todo. Entonces, no sé, no tiene mucho sentido. Y bueno, yo estaba escuchando un podcast de Escape Collective, el podcast que hacen que se llama Will Talk, que decía, bueno, además el podcast lo hacen 3 chicas y decían que una carrera de ciclismo femenino había estado arruinada por los hombres que llevaban el volante en los coches. Y tiene un poco de razón, pero bueno. Sí, porque al final vale que las protagonistas son las ciclistas, Sí, pero yo soy uno de los directores, veo que la diferencia empieza a ascender ya preocupantemente y digo, a tirar, a tirar, a tirar. Y como no tiréis, no os llevo a Flandes o a Roubaix o a lo que sea. Que sí, que puede sonar un poco preporente, pero al final es la labor del director indicar a las ciclistas qué es lo que tienen que hacer. Y es que, a ver, es que cada equipo con que ponga una ciclista es que ya está controlado. Y sí, podemos ver sí. paralelismos, por ejemplo, en el ciclismo masculino, en la propia Roubaix de la que estamos hablando, pues recuerdo que en la edición del año pasado Van der Poel era el favorito, pero con una diferencia abismal sobre el segundo. Y entre los aficionados al ciclismo se hablaba de que le tenían que dejar la cruzada al Pecín. Y en el fondo sucedió eso. Solo tiraba Sylvain Dillier. Y de vez en cuando quiero recordar que Oscar Risbeck también estaba tirando y solo entraba un Trek de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, que era Otto Bergarde, si no me acuerdo. Y la diferencia la mantuvieron en los 2 minutos sin problema. Y aquí, con que Francés de hubiese metido, por ejemplo, a Loes Adegues a tirar, que me parece una grandísima rodadora, o ese de Ward, pues a una Marta Lack o a una
Elena Cecchini, es que la diferencia se mantiene perfectamente controlada. Yo sigo sin entender cómo demonios nadie quiso tirar pues, no sé cómo explicarlo, el decir, no, aquí tiras tú por narices. Y me da igual perder si es porque tengo que tirar yo, pero yo no pienso tirar, me da igual. A ver, al fin y Sí, al sí. cabo, el resultado final es lo más importante en una carrera de ciclismo. Si no colaboras, es que no tiene nada de sentido. No, nadie, las únicas inteligentes fueron las que se metieron en fuga. Y luego, bueno, otros equipos que no son Franceye ni SD Wars también pues, no tiró nadie, ni Phoenix, ni Canyon, ni Movistar. Pero yo eso lo veo bien en el sentido de, es que si te pones a hacerle el trabajo ya desde la primera carrera a SD Wars, al final van a seguir con esa actitud. O sea, hay un momento que te tienes que decir, oye, es que yo no te voy a salvar el culo como ha pasado históricamente a SD Wars, que muchas veces han ganado sin trabajar. Entonces, sí que veo bien que los equipos no tan top, o sea, no FD, si los equipos que no son France y SD Wars no hayan tirado en Onlop, pero France y SD Wars, teniendo a Bolerín y a Vives, tenían, sí, sí, tenían que haber tirado. Es que no sé, es muy obvio, pues puedes hablar con los directores, pueden hablar antes de empezar la carrera y decir, ponemos una ciclista cada una, cada equipo, y con eso sobra. Sí, sí, es tan fácil como eso. Y no sé cómo lo ves tú, Raúl, pero viendo las actuaciones últimamente de Puck Peters, yo creo que ya el Fénix tendría que empezar a tomar protagonismo en el pelotón metiendo a corredoras para tirar, porque se ha visto que quizás detrás de Bolerín pues sea la mejor ciclista para estas clásicas hasta el momento. Vale que faltan nombres importantes como Kopecky, Longo Borghini, pero el hecho de que Puck Peters aguantase la rodada de Bolerín en todo un Kappelmoor me parece cuanto menos destacable. Hmm. Sí, buen Capel, Murray de Bolerín y Peters. Luego, justo detrás estaban las dos Movistar, Liper y Reuser y Nevadoma, que además Reuser se había caído antes, llevaba sangre en la rodilla y en general se les vio fuerte. Lo que pasa es que al final, como la carrera terminó, bueno, se fueron solo por delante Bolerín y Peters que se jugaron el podio y luego fue un sprint más o menos masivo. Al final Movistar no hizo puesto, pero especialmente Liper en el Kappelmoor estuvo muy, muy fuerte a punto de quedar de estar con Bolerín y Peters y es buena señal para las clásicas que vienen y, y nada, sí, lo que dices de Puck Peters. No sé, es que, a ver, no sé, Fenix, es que yo creo que Fenix tampoco tiene por qué tirar, pero bueno, tampoco, no sé. También es una consecuencia de que en el ciclismo femenino, en las clásicas solo hay 6 ciclistas respecto a 7 del masculino, y es más fácil sacrificar a una si tienes a 7 que a 6. Pero bueno, que aún así tampoco pasa nada, no es tan grave perder a una ciclista tirando de las 6. Es que yo creo que hasta de sobra, vamos. Sí, sí. Y, y nada, bueno, y con hablando de la fuga era Lotte Klaes, Aurela Nerlo, que fueron las dos que se jugaron la victoria en el último kilómetro, y se quedaron cortadas antes Pirrone, Elena Pirrone, Mieke Dox y Julie Stockman. Elena Pirrone, que yo pensaba que era la favorita, Yo pero también. sí, está muy malo, no levanta cabeza. Fue campeona del mundo junior, ¿no? Pirrone. Sí, tanto en línea como en contrarreloj, es lo que te iba a decir. Sí. Eh, yo ya solo por eso la tomaba como la principal favorita, porque en algunas ocasiones, pero también cuando militaba en el Astana, que por aquel entonces tenía buen Uy, nivel, tenía incluso también a Paternoster. hace Eh, 2 años, creo, hizo buenas carreras con el Roland en Navarra, creo que estuvo sí, sí, que en el fondo años.
ha dado como síntomas de que podría progresar Sí. un poco y acercarse a ese potencial que se le atisbaba como junior. Pero es que nada, no hay manera. Elena Pirrone no está ni mucho menos llegando al nivel que se le esperaba. Bueno, siempre hay muchas circunstancias por las que una en este caso no llega a su nivel. Pero es que estamos hablando de que compañeras suyas de generación eran ciclistas como Paternoster o como Alessia Vigilia, que están ya muy consolidadas dentro del World Tour. Y Elena Pirrone, sin embargo, parece estar bastante lejos en esa situación, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió en cuanto se quedó prácticamente la primera en el Kappelmus. La verdad es que sí, parece que está estancada Elena Pirrone. Sí. Y bueno, y entre Lotte Claes y Aurela Nerlo, claro, de entrada tampoco sabíamos muy bien quién era más fuerte al sprint, pero Nerlo es más eh, corpulenta y parecía más. Porque Lotte Claes es escaladora, es de Puertos Largos, hizo buen Tour de Francia el año pasado. Y ahí fue cuando, pues creo que Nerlo se precipitó en el último kilómetro atacando a falta de un kilómetro, cuando realmente si hubiera esperado al sprint yo creo que se lo hubiera llevado más o menos fácil. Y Lotte Claes con mucho sufrimiento pudo engancharse y luego rematarla. Y bueno, Sí, yo de lo que le conozco del Masi, sobre todo, es de ser una ciclista rápida, Aurela Nerlo. Entonces, me sorprendió que lanzase la traca desde tan lejos. Yo esperaba que el sprint entre ellas dos lo llevase eh, Aurela Nerlo. Sí que es cierto que de Lotte Claes como tal no tiene ninguna referencia al sprint, porque básicamente los buenos puestos que haya cosechado hasta ahora sobre todo yo creo que en clásicas de media montaña lo ha hecho bastante bien Lotte Claes, aparte de, como bien había dicho, ese 16º lugar en el Tour del año pasado, pero ha sido, por ejemplo, sexta en Eibar, cuarta en una general de la Vuelta a Andalucía en el 2023, novena en la clásica de los Alpes, novena también en Chambéry. Es decir, que pese a no tener victorias hasta ahora, Lotte Claes era una ciclista que en la zona media estaba más o menos bien bueno, consolidada. sí, creo que especialmente el Tour del año pasado es su mejor carrera. Bueno, después de Onlop de este año. Y que tiene 31 años, pero solo lleva siendo ciclista profesional los últimos dos. Antes, bueno, había estado en equipos continentales, pero su trabajo era enfermera y competía un poco, pero realmente dedicándose al ciclismo solo los últimos 2 años con Arkea y se le ve progresión, ¿no? A ver, no sé si llegará a ser una superestrella, pero bueno. Solo con esta, con esta victoria es como Kiesenhofer. Bueno, la de Kiesenhofer es mejor, pero No, la de Kiesenhofer es una sí, locura. sí, sí. Pero lo tecla es recordar a esta victoria. Y bueno, vamos a poner el audio de la entrevista a Aurela Nerlo en el día siguiente, en la salida de la otra Onlop. ¿Cómo fue la carrera ayer, ese último kilómetro? ¿Cómo te sentiste? Ah, sí, me siento muy bien, pero yo no sé, creo que no, es primero tiempo de mi vida cuando estaba en situación como ayer y no sabía si es mejor esperar un poquito más o y pero bueno es de mejores resultados de mi vida. Sí, exactamente, y estoy muy feliz. Qué bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues eso, decía Nerlo que no se había enfrentado muchas veces a este tipo de situaciones y es normal que estuviera nerviosa, pero contenta con ese puesto. Y quería hablar también del ambiente que había en la salida de la Unlocked Newsblad, un ambientazo.
con la presentación de equipos en un velódromo, donde hacen también los 6 días de Gante de pista. Y todos los autobuses de equipo estaban también dentro de un recinto cerrado al lado del velódromo, vamos, pegado al velódromo, como el parking del velódromo, y la gente podía acercarse a todos los autobuses, estaba súper bien montado. Y vamos, y la presentación con un DJ, las luces y todo el público que también se había acercado a la carrera masculina, tuvo que ser súper especial para las ciclistas, y con muchas ciclistas cuando llegaban a la presentación estaban con su propio móvil grabando para subir stories o lo que fuera de la presentación. Es que los belgas es increíble las que arman, ¿eh? Ujú. Y sin embargo, luego el día siguiente en la Omloop van het Hageland era todo súper familiar, todos los equipos estaban en el parking de un instituto, la salida enfrente de una cervecería, y la presentación de equipos en un camión. O sea, pero también tenía su magia, porque bueno, eh, podías hablar con todas las ciclistas que quisieras. Estaba Van der Breggen ahí, había por ejemplo una niña pequeña que consiguió autógrafos de todas las ciclistas de SD Wars, y Van der Breggen podías hablar con ella perfectamente, o sea, había muy poquita gente, y que en realidad es lo normal en una carrera ciclista. Lo que no es normal es la presentación que forman en la Omloop het Nieuwsblad. Yo he de decir que en las carreras femeninas que he estado, había gente más o menos. En comparación a otras con las que he estado, pues sí que quizás un poco menos, pero no es aquello que fuese un descampado. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la Germana, y la Germana estaba bastante bien en cuanto a foro y en cuanto a público. También es cierto que quizás estaban bien seleccionadas las salidas en lugares con bastante población, pero aún así me sorprendió satisfactoriamente pues, el que, por ejemplo, en las llegadas hubiese gente copando prácticamente todas las vallas de los últimos 250, 500 metros. Mm. Bueno, sí, la carrera del domingo, ya para pasar directamente a esa carrera, era un pueblo muy pequeño de Flandes, que también estuvo guay ver la cultura de Flandes en un pueblo así más pequeño, y con Van der Breggen como protagonista de la carrera, endureciendo la carrera en las cotas que había, y bueno, provocando primero un corte de 20 ciclistas que luego se redujo a las 7 que finalmente se jugaron la victoria. Y ahí Van der Breggen acabó trabajando para su compañera Femke Gerritse, que se llevó el sprint del grupo de 7. Segunda fue Lara Gillespie, tercera Susan Andersen, cuarta Puck Peters, que al sprint, tanto esta Omloop van het Hageland como la Omloop het Nieuwsblad no estuvo fuerte en los sprints. Bueno, también en ese grupo Marte Truyen y Maike van der Duin. Y Van der Breggen finalmente fue séptima después de lanzar a Femke Gerritse. A mí me sorprendió realmente que en ese grupo de cabeza había ciclistas muy, muy rápidas. Es decir, se supone que si estás en un grupo de cabeza, en ese tipo de clásicas es con algún corredor, o en este caso corredora, que tenga un perfil más propicio para las clásicas como tal. Pues más explosiva o que pase mejor las cotas y la media montaña, pero la mayoría eran buenas sprinters. Lara Gillespie es buena sprinter, Andersen lo mismo, Troyen, de no ser por esa mala colocación, seguramente se hubiese llevado la Roubaix, Maike van der Duin también, sobre todo la pasada temporada, dejó atisbos de que se pueda meter en la élite mundial en cuanto a las sprinters, y eso sí que es algo que yo destacaría. Y dentro de ese grupo no me esperaba que ganase Femke Gerritse. Sí que es una ciclista rápida, pero la verdad es que esa punta de velocidad final me sorprendió. Y viendo el resultado tanto de Peters como de Troyen, quizás si hubiese sido yo el Fénix, hubiese puesto a lanzar a Peters a Marce Troyen, porque lo dicho, ha dejado muy buenas muestras de esa punta de velocidad la joven ciclista belga.
Y bueno, por detrás en el pelotón, Charlotte Cole ganó muy sobrada el sprint y Alicia González, la única española, fue 12ª. Pero además de Alicia González, había 2 hispanohablantes en esa carrera, 2 latinas, Romina Hinojosa, que ya estuvo en el podcast y se acordaba del podcast y se puso muy contenta, lo cual me hizo ilusión, la verdad, y Juliana Londoño, la campeona colombiana. Entonces, ahí pudimos hablar con ellas un rato antes de empezar la carrera. ¿Cómo te encuentras antes de tu primera carrera en Flandes? Hoy estoy muy emocionada, la verdad. Un poco nerviosa, no voy a mentir, pero todo controlado. Sé que va a ser una carrera muy rápida y posición va a ser muy importante. Entonces estar enfrente desde el principio. Y pues nada, a ver qué tal. ¿Y qué tal la adaptación a este equipo con tan diferente la cultura? Me ha encantado, la verdad. Con el inglés todo se puede. Si sabes inglés, aquí ya todos me han tratado muy bien, me han acogido y yo estoy muy feliz. Nada, muchas gracias. Suerte. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes antes de la primera carrera aquí en Bélgica con el equipo? Bueno, bastante emocionada, un poco de nervios. Primera carrera aquí en Bélgica, sabemos que son carreras que son una locura y bueno, sí, terreno diferente para mí, pero a disfrutar y aprender. ¿Y la adaptación al equipo, una cultura tan diferente a la colombiana? Sí, sabemos que pues es un equipo holandés donde pues una cultura totalmente distinta, pero creo que estoy feliz, me siento cómoda con todas las compañeras del equipo y el staff. Muchas gracias. Dale. Muchas gracias por pararse ahí a Hinojosa y Londoño, 2 ciclistas que también han estado el martes, este último martes, en Les Amis, la última clásica que vamos a tratar en este podcast. Una carrera que tenía tanto a Lorena Vives como a Ali Wollaston como grandes favoritas. Carrera con tramos de pavé más o menos selectiva, pero que suele llegar a sprint, y finalmente Lorena Vives confirmó ese favoritismo y sin embargo Ali Wollaston llegó de las últimas y fue bastante decepcionante, pero lo hablábamos también con Laura Álvarez hace unas semanas, que Wollaston, también siendo neozelandesa, las clásicas belgas son un gran cambio para lo que ella puede estar más acostumbrada y tampoco tiene tanta experiencia en carretera. Entonces, tiene que hacerse poco a poco a las clásicas belgas. El caso es que Ali Wollaston se formó en el NetG Racing, que es un equipo neerlandés de desarrollo, y se supone que esas carreteras las debería conocer bien, porque básicamente las carreras que corre este equipo son por Bélgica y por Países Bajos, con lo cual algo de formación debería tener, yo creo. Y realmente me ha sorprendido para mal Wollaston, sobre todo teniendo en cuenta que las cotas que había las podría pasar perfectamente. Hemos visto cómo iba para arriba en la Cadel Evans, que a la postre terminó ganando. La verdad es que de Wollaston me esperaba mucho más. Yo creía que iba a estar en el grupo de adelante, la verdad. No sé si va a tirar libres, porque eso es prácticamente imposible para cualquier humana ahora mismo, pero sí pelear por los puntos de cabeza. Y bueno, la carrera se decide en un sprint de unas 20 ciclistas y cuando terminó el último tramo de pavé a 2 kilómetros de meta más o menos, el Lifa Lula Jayco tenía a 4 ciclistas y no supieron aprovechar esa superioridad numérica. Incluso Vives estaba sola, pero tampoco Marta Lack lleva este inicio de clásicas, está bastante mal. No ha llegado bien de forma y Vives se quedó sola en los últimos kilómetros, pero el Lifa Lula Jayco, en vez de atacar con esa superioridad numérica, decidieron preparar el sprint, montar un tren y preparar el sprint para Georgia Baker. Lo prepararon con Ruby Rosman Gannon, Quinty Ton y Leticia Paternoster, o sea, 3 ciclistas de mucho nivel. Y finalmente Georgia Baker fue quinta, no tenía piernas ya para sprintar. Entonces, joder, con esas pedazos 4 ciclistas que tenían ahí, podían haber buscado otras alternativas. Pero bueno.
Y, y nada, en el sprint segunda fue Linda Zanetti y tercera Lara Gillespie. Otro podio más de Lara Gillespie y también de Linda Zanetti, que no es el primero de este año. Lleva ya la victoria de Comunidad Valenciana y segunda en Almería. Desde luego que Linda Zanetti está muchísimo mejor este año que el año pasado en Human Power Health. Digamos que es lo que se esperaba de ella este año, visto lo que hizo en el equipo de desarrollo del UAE en el 2023. Y Lara Gillespie, joder, que se pronuncia Gillespie, pues No que realmente se ha consolidado como una de las MVPs de este Opening Weekend, más Lezamen, que era el martes. Y es una ciclista que en la pista ha demostrado mucho, pero ese buen rendimiento está siendo capaz de extrapolarlo a la carretera. Y podemos estar ante el inicio o sea, ante los primeros pasos de una muy buena clasicómana en el futuro, porque yo creo que fondo tiene bastante. Véase que la prueba que mejor se le da en la pista es la eliminación, donde precisamente se requiere mucho de este fondo. Y respecto a lo que comentabas de Liv Alula-Jayco, más que la mejor o peor actuación de Georgia Baker, destacar que Paternoster está. Después de esa dura caída que sufrió en UAE Tour, fue, ¿no, Raúl? Si no me equivoco. Sí, en el UAE Tour, la primera Sí. etapa. Pues que después de ese pedazo de tortazo que se metió, pues está ya más o menos a su nivel. Me imagino que todavía necesite un par de carreras más para llegar a su prime, como dicen ahora los jóvenes, su prime, su peak. Tú también eres joven. Y poder acercarse, pues, ¿por qué no?, a lo que vimos el año pasado en el Tour de Flandes, que nos dejó boquiabiertos a todos, yo creo. Sí. Y bueno, después de estas tres clásicas, como decíamos, Arkea se ha puesto en cabeza en la lucha por las invitaciones al World Tour del año que viene, con más de 200, bueno, unos 200 puntos de ventaja sobre Laboral Cucha, que también conseguiría esa segunda invitación. Y de momento, de los equipos que luchan por las invitaciones, el que me está decepcionando es Cofidis. Está haciendo un inicio de temporada muy malo y Victoire Berthaud tampoco no se le está viendo bien a la clasicomana francesa, que todavía tiene tiempo, pero no tanto para llegar a... O sea, porque Flandes y Roubaix tampoco queda un mes para eso. Tiene que ir espabilando. La verdad es que el año pasado Cofidis prácticamente dependía solo de Victoire Berthaud. Entonces, claro, si les falla esa baza, ¿qué más tienen? Sí es cierto que han hecho un buen fichaje, en mi opinión, para conseguir puntos UCI, que es Nadia Coyoto, que yo creo que sobre todo en la segunda parte de temporada están las clásicas más propicias para ella. Pues luego también está, pues, una Julie Bego que puede mejorar. El año pasado ya estuvo a un nivel espectacular, sobre todo en la primera parte de la temporada, en cuanto a la escalada se refiere, pero sinceramente, me preguntas a día de hoy si Cofidis va a conseguir esas invitaciones o no, y te digo que no. Bueno, esperemos que las carreras del Salvador sean útiles para Laboral Cucha y se acabe consiguiendo Laboral Cucha. Bueno, y pasamos a las noticias. Que se ha presentado ya la Milano San Remo femenina, aunque un poco decepcionante el kilometraje, porque ya sabemos que la masculina destaca por tener casi 300 kilómetros, o con la neutralizada incluso supera los 300, y pensábamos que la femenina podía tener un kilometraje así también especial, y se queda en solo 156. Que es verdad que el reglamento UCI prohíbe poner más de 160, entonces están prácticamente al límite. Pero, joder, no sé, para una carrera así, una excepción se podría hacer. Una carrera más de 200 sería bonita. Sobre todo teniendo en cuenta que la UCI hace excepciones cada 2 por 3. Sí, Se exacto. hace lo de Filippo Ganna en la Vuelta al Algarve. Bueno, más allá del kilometraje, hay que destacar que la parte final del recorrido es idéntica a la prueba masculina,
que era lo que se presuponía. En primer lugar, pues los 3 capos, Capo Mele, Capo Chervo y Capo Berta, y luego ya ese combo letal final con Cipresa y Pollo di Sanremo. No sé, Raúl, ¿tú qué opinas? Pero a mí, desde la Cipresa hasta el Pollo, hasta la cima del Pollo, es el tramo que más nervioso me pone de cualquier carrera ciclista. Sí. La tensión. Bueno, ya desde que empiezan los capos, toda la lucha por la posición, caídas. Y si ese tramo. De normal nunca pasa nada. O sea, es un tramo que se suele reagrupar la carrera o los que intentan algo en Cipresa suelen fracasar. Pero bueno, sí, ahí como, especialmente cuando terminan de bajar, cuando bajan Cipresa, llegan al llano y está la carrera tan estirada que dices, se formará un corte aquí bueno. Y bueno, a ver si en la carrera femenina puede romperse más en Cipresa que lo que se rompe la masculina, que no suele ser mucho. Es que si nos remitimos a la prueba masculina, yo creo que no hay un ganador que haya atacado en Cipresa o antes, desde la época igual de Girardengo, Coppi. Chiappucci ganó atacando en Turquino, pero bueno. Es verdad, Chiappucci, es verdad, se me había pasado. ¿Cómo olvidarse esto de Chiappucci? Que bueno, lo de atacar en cuanto arranca la carrera lo llevan la sangre. Sí. Bueno, si seguimos con carreras, la Vuelta Femenina ha anunciado sus equipos y hay 3 que la han descartado, el equipo Roland y Ceratizit, que curiosamente son 2 equipos que estarán en El Salvador. Entonces, pues después de ese bloque de competición igual no les interesa tanto la Vuelta. Además que por el tema de puntos UCI, pues priorizan los puntos UCI. Y el Volker Wessels, que tenía la invitación por derecho y la ha descartado también, pero es un equipo más centrado en clásicas, entonces es más o menos normal que puedan rechazarla. Y los invitados son Education First, que la tiene por derecho también, Laboral Cucha y NICAT en España, Arkea y Cofidis de Francia, Lotto, Bpink y COP, más o menos lo esperado. Bueno, tampoco, no hay ninguna sorpresa, ningún equipo raro. Sí, dentro de lo que hay, pues oye, Sí, más o menos buen nivel. Porque Arkea, sin ir más lejos, imagínate que Valentina Cavalar da otro paso adelante más. Puede ser, ¿por qué no?, una de las grandes protagonistas de la carrera. Ya sea peleando, pues, por ejemplo, por un Maíz de la Montaña, que me cuadraría mucho porque lo ha hecho, por ejemplo, el año pasado en la Itzulia. Bueno, Cofidis, estaría interesante ver si llevan a Julie Bego, que hemos hablado antes de ella, a ver en su segunda temporada cómo se defiende contra los grandes nombres del pelotón. Y bueno, sí que igual los equipos un poco más modestos pueden ser Bpink y Coop. No sé hasta qué punto puede influir que esté Marina Garao en el Bpink para la invitación. bueno, Que, oye, lo está haciendo, todo se ha dicho, bastante bien. Estuvo siendo muy protagonista en la semana. Y bueno, tiene ahí alguna otra ciclista como Nora Jenkusova, que también pues, puede tener cierto protagonismo en la carrera, ¿por qué no? Y luego que, como comentamos hace varias semanas, ha habido muchos equipos continentales que han plegado y tampoco hay tantos para elegir, para invitar. Y bueno, por último, se ha cancelado la Pionera Race, carrera de la última categoría 1.2, que el año pasado disputó su primera edición, celebró su primera edición, que ganó Laura Alcucha, hizo doblete. ¿Quién fue? Débora Silvestri, creo. No me acuerdo. Bien. Y bueno, los organizadores han publicado un comunicado diciendo que la participación que esperaban para este año era muy, muy floja y que no les merecía la pena seguir con la carrera. Así que esperarán volver en 2026. Y este final de semana tenemos muchísima acción con la Strade Bianche especialmente, pero antes de la Strade Bianche
tenemos carrera en España, la Vuelta a Extremadura, que asciende de categoría de 2.2 a 2.1 y ha traído a 5 equipos World Tour: Movistar, Lidl Trek, Visma, UAE y 1X. Y además Laboral Kucha y Win Space de la categoría Pro Team. Así que buena participación y un recorrido con 4 etapas, porque son 3 días de jueves a sábado, pero el primer día hacen un doble sector con contrarreloj en Mérida y luego un sprint en Cáceres, y los últimos 2 días añadiendo montaña, el penúltimo día media montaña y el último día con 2 puertos de primera categoría muy muy duros para escaladoras puras. Así que un recorrido muy atractivo y con con YouTube en Sport Public también. La verdad es que con respecto a las pasadas ediciones ha mejorado muchísimo la participación y yo creo que el mayor atractivo puede ser el debut en carretera de Victoria Gladonova con el Visma, que sinceramente, Raúl, para mí ella y Bunel son las favoritas. Incluso más que algunos nombres como Anne Santesteban y Usoa Ostolaza, incluso Claire Stills. Es que el potencial que tiene Gladonova es para ser una de las mejores escaladoras del mundo y pelear por grandes vueltas. Y sinceramente, creo que ya de primeras va a ser capaz de estar muy delante. También, ojito con Paula Blasi, que después de lo que ha hecho en la semana, no me extrañaría para nada que estuviese delante. De hecho, es que lo espero que esté delante. Más aún teniendo en cuenta que las etapas finales no son finales en alto como tal. Por ejemplo, la última etapa, el puerto de Honduras, se corona a unos 25 kilómetros de meta y el final es como un poco falso llano. Ahí la punta de velocidad de Blasi, en caso de que se llegue en un grupo reducido, puede ganar muchos enteros, al igual que en la tercera etapa. Ese alto del Robledo, que es más de media montaña quizás, pueden pasar más corredoras esa dificultad montañosa, pues ahí Paula Blasi también en el final puede hacer un muy buen resultado. Sí, bueno, Gladonova, algún podcast lo he dicho, que en Visma tienen muchas esperanzas puestas en ella. Y a ver qué tal esta primera carrera en carretera con el equipo. Y Si es que el año pasado, en una prueba nacional que se disputó, si no me equivoco, en Polonia, había un final en alto bastante duro, de unos 8 kilómetros al 8%, y ahí la exhibición que metió Gladonova fue espectacular, siendo junior todavía. Sí es cierto que la participación no era muy buena allí, pero ganó con más de 2 minutos de ventaja con la segunda. O sea que realmente las muestras que ha dejado Gladonova en cuanto a la escalada son espectaculares. Pues también estuvo muy bien en junior, peleando con Ferguson ahí en esa subida al monte Logan Jalabert en Mende, donde quedó segunda, perdiendo el sprint final en el aeródromo, pero es una bestia Gladonova, vamos. Y bueno, luego pues el Lidl Trek seguro que es protagonista también, pero no ha anunciado su start list todavía, así que no sabemos quién correrá. Tampoco creo que lleven a lo mejor. Tanto Lidl Trek como Visma han aprovechado esta carrera un poco para llevar, bueno, Lidl Trek no sabemos lo que llevan, pero intuyo que van a llevar jóvenes, y en Visma también con Gladonova y Mogen Wolf también, que también es su debut con Visma. Rosita Reinhold, sí. Bueno, es una buena carrera para las jóvenes. Y también, bueno, carrera importante para Laboral Kucha, para los puntos UCI, que yo sí que creo que es Santo Esteban, en el puerto de Honduras, que es un puerto de los 13 kilómetros más duros son al 6,6%, luego hay un descanso y luego vuelve a picar. Es que es un puerto de los más duros que se pueden subir a lo largo de un año en ciclismo femenino. Así que una escaladora como Santo Esteban, ojalá se pueda llevar la victoria después de Sí, lo que ha sufrido. se va a decirte que la pobre lo ha pasado Sí. bastante mal. Vamos con el plato grande del fin de semana, que es esa Strade Bianche, que por desgracia
va a tardar bastante en conectar con la televisión. Es probable que nos perdamos pues los momentos donde se forma el corte decisivo. En esos primeros tramos, pues que son de 5 o 6 kilómetros, que en años pasados han sido muy relevantes y pues da rabia que nos los vayamos a perder. Aquí, a priori, la gran favorita es Demi Vollering, pero visto cómo viene Anna van der Breggen, podría plantar cara, aunque sinceramente no lo creo, Raúl. ¿Tú cómo ves esa situación de las favoritas? No sé, bueno, sí, yo creo que Vollering es favorita también porque Kopecky falta. Entonces, pues, Efectivamente. sí, es complicado que las demás le planten cara con lo que ha demostrado ya Vollering, tanto en Lomblock como en Semana Valenciana. Y bueno, pero viendo también lo fuerte que está, igual eso anima a otros equipos a buscar cortes. Este año han añadido un nuevo tramo de este rato, además de los más largos, de 9,3 kilómetros, en la primera mitad de carrera. Y es que prácticamente los primeros 70 kilómetros de carrera, casi todos son de este rato. Y luego la segunda parte tienen menos este rato, pero también los tramos que más pican, más empinados, así que también serán importantes. Entonces tengo esperanzas de que en la primera mitad de carrera se pueda formar un corte interesante o se seleccione mucho la carrera y a ver si luego es complicado controlarla. Que también el francés de Ye, a ver, la prelista es que llevan a Labus, bueno, Labus, no sé, no, tampoco lleva tan equipazo. Cabey en teoría no va, bueno, pero Labus seguro que hace un trabajazo para Vollering. Bien, pero Pero quizás no sí, sea tanto el perfil de la BU, ¿eh? bueno, no sé, o sea, es buena rodadora, también. Sí, pero es como... Bueno, sí que hay tramos en los que el ser diésel te puede venir bien, pero de cara a la parte final te Ya, requiere igual más de explosividad. Y eso la sí. BU, seamos sinceros, no lo tiene. Y bueno, atendiendo a otras de las favoritas, quiero hacer especial hincapié en Kristen Follner. ¿Por qué? Porque la mayor exhibición que la ha visto a ella es en esta carrera, que la descalificaron por llevar el medidor de glucosa. Pero yo me quedé flipado con la cabalgata que se metió en solitario. Sí, sí, sí. Ya, demostrando lo que era capaz de hacer. Y no sé si hemos hablado de Elisa Longo Borghini. No. Bueno, Elisa Longo Borghini, pues eso, top 3 favoritas. Longo Borghini y Viadoma. El dúo de Movistar de Liper y Reuser, que pues no, yo aquí sí que con Reuser, por ejemplo, es obvio, lo debería intentar, podría intentar anticiparse. Eh, y Puck Peters, otra carrera que seguro que está en la pomada. También Kinle Kurt, después de lo que hizo en UAE Tour, y además era especialista en mountain bike, o sea que los tramos estos de este rato se le pueden dar bien. Ferran Prevot, bueno, es que van a estar casi todas, ¿eh? Aquí ya salvo Kopecky y Marianne Vos, faltan pocas. De los nombres que has dicho, Mm. destacar que Puck Peters, la primera carrera en carretera que hizo fue en la Strade Bianche, que quedó quinta, ¿puede ser? Sí, algo así. Que quedó quinta, con lo cual, con más experiencia y con más nivel se supone en carretera, pues igual yo la pongo como segunda favorita directamente, detrás de Boletín. Y también me interesaría ver de qué es capaz Pérsico después de la barrabasada que se hizo en el UAE Tour, con lo que se supone que Mm. está ya en ese estado de forma que se supone que es su sitio y que es donde no ha estado en este 2024. Sí, hay bastantes favoritas, o sea, están prácticamente todas las mejores. Pero bueno, sí, como decimos, Bolerín un poco por encima del resto. Y la última carrera de este fin de semana, el domingo, tendremos el trofeo Oro en Euro, que ya lleva varios años disputándose el día después de Strade Bianche y con un doble paso por Fortezza
una cota de 3,5 kilómetros al 5,3%, el último coronado a 14 kilómetros de meta, y atrae a varios equipos que irán directamente de Strade Bianche aquí, en la misma zona de Italia. 7 equipos World Tour: UAE, Canyon, Human Power Health, 1X, Phoenix, Ceratizity, Roland. Especialmente UAE lleva un equipazo con Longo Borghini, que es la campeona que defiende título, acompañada por Persico, Swinkels y Blodarczyk. Y en teoría va a estar también Puck Peters en esta carrera, así que podría ser su gran rival, y otras ciclistas rápidas como Ruth Edwards, Agnieszka Skalnia-Soika, Cecilie Trud-Ludwig, Ingrid Gasquet, Ariana Fidanza. Así que esta carrera es como siempre, se puede decir en un sprint de un grupo o un corte que se forme, o alguien en solitario después del último puerto. Y últimamente ha sido más, los últimos años se ha seleccionado mucho en las 2 subidas a Fortezza. Así que Longo Borghini para mí es favorita, indiscutible. Yo creo que se van a dar 2 escenarios. Bueno, se pueden dar 2 escenarios, mejor dicho. El primero, que gane una ciclista de UAE por superioridad numérica y que atacando por el córner pues consiga irse en solitario hasta meta, que cualquiera de esas 4 que has mencionado, Longo Borghini, Persico, Swinkels y Blodarczyk, para mí sería capaz de ello. O otra opción es que llegue un grupo más o menos reducido y se imponga una ciclista con buena punta de velocidad que sea capaz de pasar estas dificultades. Yo creo que ahí la cosa podría estar entre Blodarczyk, Edwards, Skalniak-Soika. Yo creo que pueden ser las más rápidas. Gasquet tampoco es lenta, pero quizás un pelín por detrás de esas que he mencionado previamente. Así que, sinceramente, creo que estos son los 2 desenlaces que, en mi opinión, se pueden llegar a dar. Y con esto, Raúl, no sé si tienes algo más que añadir, porque Nada. cerramos Con el podcast con esta previa. Exacto. Un podcast un poquito más corto que de normal, pero esta semana ha habido inconvenientes, ¿no? Problemitas. Sí. Ha habido Pero primero mis anginas, derivadas de estar currando con un cabrón ahí en Noja, en la Copa de España, que no hemos hablado de ello, pero hablaremos en el próximo episodio porque, desgraciadamente, este podcast le hemos tenido que meter a saco, porque no tenemos tiempo, estamos ahora mismo muy, muy liados. De hecho, queda un minuto para que se cierre, por así decirlo, la hora clave a la que hay que terminar el podcast, porque no puedo, tengo clase ahora. Y de Noja ya hablaremos en el próximo podcast, porque creo que es una carrera de la que hay que hacer muchísima reflexión y larga y tendida. Y queremos dejarlo para cuando tengamos tiempo, sin forzar, y sobre que la salga ahí seguridad la en las opinión. carreras. Sí, efectivamente. Vale, pues nada, un abrazo a todos y muchas gracias por estar allá al otro lado. Adiós. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Chao, 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 chao.